Con atención a lo previsto en la fracción tercera del artículo 7 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California y en relación con los artículos 2, 8, 9 y 13 del Acuerdo de Creación y 47 del Reglamento Interior del Promotor del Desarrollo Urbano de Playa de los Sarmientos, Baja California y demás relativos y aplicables, se da inicio a esta quinta sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playa de los Sarmientos. Siendo las 12:10 del día 29 de noviembre de 2024, secretario Silva se da lectura al primer punto del orden del día. Miembros del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playa de Rosarito, de conformidad con los artículos 8, 9 del Acuerdo de Creación de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, Baja California, solicito su atención y respuesta a la lista de asistencia. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. Presente. Gracias. Nuevamente, licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. Presente. Gracias. Licenciado Alan Isaí Bautista Plasencia. En representación del regidor. Gracias. Licenciada Yosemite Yanira Peña Meléndez. Luisa Barba en su representación. Gracias. Licenciada Estefany Celeste Esquivel Ortiz. Presente. Gracias. Nuevamente, licenciada Estefany Celeste Esquivel Ortiz. Presente. Gracias. Ingeniero Luis Fernando González Vergara. Presente. Gracias. Licenciado Ramón Celestino Medrano Aguilar. En representación presente. Gracias. Maestra Daniela Lisbeth Díaz Barajas. En representación presente. Gracias. Lice Janet Rodríguez Ramos. Presente. Gracias. Licenciado Ricardo Alberto de Carano Núñez. En representación presente. Gracias. Ingeniero David Yanino Murieta Camarena. Jesús Castro García. En representación. Gracias. Arquitecto José Antonio Mendoza Fuentes. Ingeniero Víctor Contreras Torres. Buenas tardes, Miguel Angulo en su representación. Buenas tardes, gracias. Juan Antonio Moreno Mejía. El presidente municipal, maestro María de Rocío Adán Muñoz. En su representación presente. Presidente, dada la asistencia de los honorables miembros del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playa de Rosarito, hago de su conocimiento que existe quórum legal para sesionar. Miembros del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playa de Rosarito, por así dar fe el secretario de que existe quórum legal para sesionar, se declara formalmente el inicio de la presente sesión del Consejo de Administración, por lo que todos los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Señor secretario, para darle el debido orden de la sesión, por favor de dar lectura al orden del día para posteriormente someter a votación su aprobación. Señores miembros del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playa de Rosarito, procederé a dar lectura a la propuesta del orden del día, con el cual desarrollaremos la presente sesión para efectos de discusión y, en su caso, modificación o aprobación. Orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Segundo, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y votación para efecto de aprobación, en su caso la propuesta que presenta el director del proyecto, ingeniero Hugo Adrián Hernández Chávez, relativo a la autorización del tercer paquete de obras del programa de obra normal PRON 2024, con una inversión de hasta 864.661 pesos con 47 centavos para la ejecución de la siguiente obra: rehabilitación de baños públicos en la casa municipal. Cuarto, lectura, discusión y votación para efecto de aprobación, en su caso, de la propuesta que presenta el director del proyecto, ingeniero Hugo Adrián Hernández Chávez, relativo a la autorización para suscribir el convenio de coordinación entre el 10º Ayuntamiento de Playas de Rosarito y la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito para aplicar y ejercer recursos del programa de obra normal PRON 2024. Quinto, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación, en su caso, la propuesta que presenta el director del proyecto, ingeniero Hugo Adrián Hernández Chávez, relativo a la sexta modificación presupuestaria del ejercicio fiscal 2024. Sexto, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación, en su caso de la propuesta que presenta el director del proyecto, ingeniero Hugo Adrián Hernández Chávez, relativo a la cuarta modificación programática del ejercicio fiscal 2024. Séptimo, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación, en su caso de la propuesta que presenta el director del proyecto, ingeniero Hugo Adrián Hernández Chávez, relativo a la autorización para remitir a la Presidenta Municipal el dictamen de estímulos fiscales por contribuciones de mejoras para seguimiento y autorización del Cabildo Municipal para la Promotora del Desarrollo Urbano de Playa de Rosarito. Y octavo, cierre de la sesión.
¿Algún comentario, compañero del Consejo de Administración del Proveedor? Es nada más adendum al convenio, ¿verdad? Sí. No, Es un convenio. Esa convenio. parte No, es adicional al que ya está. No, lo que pasa es un convenio nuevo. Ujú. No es un adendum al convenio anterior, debido a que es de los recursos PRO. La administración pasada, por esta administración, la figura que existe, no hay ningún antecedente de que se haya hecho un convenio. Ok. Por eso que es un convenio, no es una adendum. Ok. Lo que pasa es que como Sí. yo traigo adendum. Sí, sería nada más la modificación del punto 4. 4, bueno, que no sea es el convenio. ¿Algún otro comentario? Si no hay más comentarios, se pasa a lo siguiente. Señor secretario, sirve a poner a votación el Consejo de Administración de la Proveedora del punto de acuerdo. Por instrucciones del presidente se somete a votación en forma nominal el punto segundo del orden del día. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Gracias nuevamente. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Gracias. Licenciado Alan Isaí Bautista Plasencia. A favor. Gracias. Licenciada Yosemite de Yanira Peña Meléndez. Su representación a favor. Gracias. Licenciada Stephanie Celeste Escudero Ortiz. A favor. Gracias. Nuevamente, licenciada Stephanie Celeste Escudero Ortiz. A favor. Gracias. Ingeniero Luis Fernando González Vergara. A favor. Gracias. Licenciado Ramón Celestino Medrano Aguilar. Representación a favor. Gracias. Maestra Daniela Lesbeth Urias Barajas. En representación a favor. Gracias. Maestra Isabel Rodríguez Ramos. A favor. Gracias. Jesús Castro García. En su representación a favor. Gracias. Ingeniero Víctor Contreras Torres. En su representación, a favor. Gracias. Presidenta municipal, maestra María del Rocío Damanos. A favor. Gracias. Presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los miembros del Consejo de Administración el punto del orden del día. Una vez aprobado el orden del día, señor secretario, si no se continúa con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es el tercero: lectura, discusión y votación para efecto de aprobación, en su caso de la propuesta que presenta el director de Prodeur, ingeniero Guadalajara Hernández Chávez, relativo a la autorización del tercer paquete de obras del programa de obra normal PRON 2024, con una inversión de hasta 864.661 pesos con 47 centavos para la ejecución de la siguiente obra: rehabilitación de baños públicos en la casa municipal. En relación a esta obra, vale la pena especificar que son los baños públicos, que son 3 de mujeres y 2 de hombres, que se encuentran en el primero, segundo y tercer nivel. ¿Algún comentario, compañero del Consejo de Administración de la Proveedora? ¿En qué consiste la rehabilitación? La rehabilitación consiste en, como lo dice, rehabilitación para evitar malos olores, cambiar los muebles sanitarios, cambiar las llaves y cambiar los lavabos, además de mejoras de pintura y rezanes. Es lo básico que se va a efectuar en la reparación. Además, para eliminar los olores se pondrán extractores. Los extractores se van a mandar hasta la azotea, debido a que no se pueden mandar hacia la explanada por muchas razones, y por este lado igual. Pues se enviaría toda la extracción hasta la azotea. ¿Algún otro comentario? Señor secretario, si vamos a poner a votación del Consejo de Administración de la Proveedora el punto de acuerdo. Por instrucciones del presidente se somete a votación en forma nominal el punto tercero del orden del día. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Gracias nuevamente. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Gracias. Licenciado Alan Isaí Bautista Plasencia. A favor. Gracias. Licenciada Yosemite de Yanira Peña Meléndez. En su representación a favor. Gracias. Licenciada Stephanie Celeste Escudero Ortiz. A favor. Gracias nuevamente. Licenciada Stephanie Celeste Escudero Ortiz. A favor. Gracias. Ingeniero Luis Fernando González Vergara. A favor. Gracias. Licenciado Ramón Celestino Medrano Aguilar.
Gracias. Maestra Daniela Lisbeth Urias Ramos. En su representación, a favor. Gracias. Maestra Ilse Janet Rodríguez Ramos. A favor. Gracias. Jesús García Castro. En su representación, a favor. Gracias. Ingeniero Víctor Contreras Torres. En su representación, a favor. Gracias. Presidenta Municipal, Maestra María del Rocío Adame Muñoz. En su presentación, a favor. Gracias. Presidente, informo que es aprobado por unanimidad de votos del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playa del Rosarito, el punto tercero del orden del día. Señor secretario, pasemos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el cuarto, lectura, discusión y votación para efecto de aprobación, en su caso, de la propuesta que presenta el director de PRODEUR, ingeniero Hugo Adrián Hernández Chávez, relativo a la autorización para suscribir el convenio de coordinación entre el 10º Ayuntamiento de Playa del Rosarito y la promotora del desarrollo urbano de Playa del Rosarito para aplicar y ejercer recursos del programa de obra normal PRON 2024. ¿Algún comentario, compañeros del Consejo de Administración? ¿Habiendo comentarios, señor secretario, si vas a poner la votación del Consejo de Administración de la Proveedora y el punto de acuerdo? Con instrucciones del presidente, se somete a votación en forma nominal el punto 4 del orden del día. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Gracias. Nuevamente, licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Gracias. Licenciado Alan Isaí Bautista Plasencia. En su representación, a favor. Gracias. Licenciada Jocelyn de Yanira Peña Meléndez. En su representación, a favor. Gracias. Licenciada Estefany Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Gracias nuevamente, licenciada Estefany Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Gracias. Ingeniero Luis Fernando González Vergara. A favor. Gracias. Licenciado Ramón Celestino Medrano Aguilar. Gracias. Maestra Daniela Lisbeth Urias Barajas. En su representación, a favor. Gracias. Maestra Ilse Janet Rodríguez Ramos. A favor. Gracias. Jesús García Castro. En su representación, a favor. Gracias. Ingeniero Víctor Contreras Torres. En su representación, a favor. Gracias. Presidenta Municipal, Maestra María del Rocío Adame Muñoz. En su representación, a favor. Gracias. Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playa del Rosarito, PRODEUR, el punto 4 del orden del día. Gracias, secretario. Pasamos al siguiente punto, señor secretario. El siguiente punto del orden del día es el quinto, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación, en su caso la propuesta que presenta el director de PRODEUR, ingeniero Hugo Adrián Hernández Chávez, relativo a la sexta modificación presupuestal de egresos del ejercicio fiscal 2024. Para dicho punto, el contador podría apoyarme con el tema de la modificación de ingresos. La otra es participado en la modificación. Bueno, no corresponde a lo que no hay un aumento presupuestal, no, modificaciones de partido. En el grupo del MIN están transfiriendo recursos de lo que son gastos, servicios personales, a lo que es indemnización para el pago de una indemnización. Y se están transfiriendo recursos de la partida de vías de obra, de la partida de obra de vías de partida de vía de comunicación de bienes públicos que traíamos en obra 1.025.841, se está disminuyendo para aperturar la partida que es para hacer la obra de los baños, que es en edificios no habitacionables en bienes de dominio público, y se están que son los 864.000 y 161.180 a lo que es equipos de vehículos, a la partida 54.101, vehículos y equipos terrestres, para la adquisición de los dos vehículos que se aprobaron en el subcomité de la elección pasada. Igual son transferencias, ¿no? Son transferencias. ¿Son recursos de como fondo revolvente? Sí, son recursos de la misma de la municipal, De la recursos Proveedora. propios. Son recursos propios todos. La obra se va a hacer con recursos propios de la Proveedora, de la modificación de los baños. ¿Algún otro comentario?
Al no haber comentarios, señor secretario, sí vas a poner votación del Consejo de Administración de la Proveedora el punto de acuerdo. Por instrucción del presidente se somete a votación en forma nominal el punto quinto del orden del día. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Gracias. Nuevamente, licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Gracias. Licenciado Alan Isaín Bautista Plasencia. En su representación, a favor. Gracias. Licenciada Jocelyn de Yanira Peña Melendres. En su representación, a favor. Gracias. Licenciada Estefany Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Gracias. Nuevamente, licenciada Estefany Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Gracias. Ingeniero Luis Fernando González Vergara. A favor. Gracias. Licenciado Ramón Celestino Medrano Aguilar. En representación. Gracias. Maestra Daniela Lisbeth Díaz Barajas. En su representación, a favor. Gracias. Maestra Ilse Janet Rodríguez Ramos. A favor. Gracias. Jesús García Castro. En su representación, a favor. Gracias. Ingeniero Víctor Contreras Torres. En su representación, a favor. Gracias. Presidenta Municipal, Maestra María del Rocío Adán Muñoz. En su representación a favor. Gracias, Presidente. Le informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, Produr, el punto quinto del orden del día. Señor secretario, pasamos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el sexto. Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el director del Produr, ingeniero Hugo Adrián Hernández Chávez, relativo a la cuarta modificación programática del ejercicio fiscal 2024. ¿Algún comentario, compañero del Consejo de Administración de la Proveedora? Es la modificación programática de lo mismo que acabamos de aprobar en los puntos anteriores para meter la obra de los baños. ¿Algún comentario? El sexto punto habla de la cuarta modificación programática para las La modificación programática se está contemplando lo que son 4 programas, que es en dirección, lo que es el programa del Fondo de Infraestructura Social, recursos propios y el de vehículos de procedencia extranjera, que están implementando por las obras que se aprobaron en las sesiones pasadas. Se repercuten en los programáticos, se plasman de todas las actividades que realizamos cada año. Entonces, en base a eso, están haciendo la cuarta modificación. ¿Algún comentario? No habiendo más comentarios, señor secretario, se pone a votación del Consejo de Administración de la Proveedora el punto de acuerdo. Por instrucción del presidente se somete a votación en forma nominal el punto sexto del orden del día. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Gracias. Nuevamente, licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Gracias. Licenciado Alan Isaín Bautista Plasencia. En su representación, a favor. Gracias. Licenciada Jocelyn de Yanira Peña Melendres. En su representación, a favor. Gracias. Licenciada Estefany Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Gracias. Nuevamente, licenciada Estefany Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Gracias. Ingeniero Luis Fernando González Vergara. A favor. Gracias. Licenciado Ramón Celestino Medrano Aguilar. Gracias. Maestra Daniela Lisbeth Díaz Barajas. En su representación, a favor. Gracias. Maestra Ilse Janet Rodríguez Ramos. A favor. Gracias. Jesús García Castro. En su representación, a favor. Gracias. Ingeniero Víctor Contreras Torres. En su representación, a favor. Gracias. Presidenta Municipal, Maestra María del Rocío Adán Muñoz. En su representación a favor. Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad de votos del Consejo el punto de acuerdo. Señor secretario, pasamos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el séptimo. Discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el director de Produr, ingeniero Hugo Adrián Hernández Chávez, relativo a la autorización para remitir a la presidenta municipal el dictamen de estímulos fiscales por contribuciones de mejoras para seguimiento y autorización del cabildo municipal para la promotora del desarrollo urbano de Playa de Rosarito. Acuérdense, le están entregando un panfleto con los estímulos que se van a dar, que se pretende presentar a la presidenta municipal. Son para pagos de pavimentaciones atrasados y pagos de pavimentaciones siguientes. ¿Algún comentario?
viendo ningún comentario, señor secretario, quiero poner en votación del Consejo de Administración de la PRU el punto de acuerdo. Con instrucciones del presidente se somete a votación en forma nominal el punto séptimo del orden del día. Licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Gracias nuevamente, licenciada Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. A favor. Gracias. Licenciado Ana Misael Bautista Plasencia. Su representación a favor. Gracias. Licenciada Jocelyn de Yanira Peña Meléndez. Su representación a favor. Gracias. Licenciada Estefany Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Gracias nuevamente. Licenciada Estefany Celeste Esquivel Ortiz. A favor. Gracias. Ingeniero Luis Fernando González Vergara. A favor. Gracias. Licenciado Ramón Celestino Medrano Aguilar. Representación. Gracias. Maestra Daniela Lisbeth Díaz Barajas. En su representación a favor. Gracias. Maestra Iselianet Rodríguez Ramos. A favor. Gracias. Jesús García Castro. En su representación a favor. Gracias. Ingeniero Víctor Contreras Torres. En su representación a favor. Gracias. Y Presidenta Municipal, Maestra María del Rocío David Muñoz. En su representación a favor. Gracias, Presidente. Le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto de acuerdo del orden del día. Señor secretario, pasamos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el octavo, cierre de la sesión. Señor secretario, señores del Consejo de Administración de la Promotora de Desarrollo Urbano de Playa de Rosarito, dijo que se ha votado el orden del día, se declaran cerrados los trabajos de esta 15ª sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la Promotora de Desarrollo Urbano de Playa de Rosarito, siendo las 12 horas con 31 minutos del día 29 de noviembre de 2024. Muchas gracias.